Notimundo. Y a esta hora ha concluido ya la audiencia de formulación de cargos en contra de 2 vocales del Consejo de la Judicatura y un juez de la Corte de Pichincha, donde se ha leído ya la resolución por parte del juez Javier de la Cadena. Hace pocos instantes ocurrió esto. De lo que se conoce, no se ha dictado la prisión solicitada por Fiscalía. Además, se ha dispuesto la presentación periódica cada 8 días y la prohibición de salida del país de los procesados. Estamos en contacto ya en este momento con la abogada Dolores Vintimilla, abogada de Maribel Barreno, la vocal del Consejo de la Judicatura, una de las procesadas en este caso. Doctora Vintimilla, gracias por estar con nosotros. Confírmenos primero cuál fue la resolución del juez, si estamos en lo cierto con lo que hemos informado. Bueno, buenas tardes, Fausto. Sí, efectivamente, a pesar de que se circuló una información errada en la tarde por varios medios de comunicación en el cual se determinaba que había una orden de prisión preventiva en contra de Maribel Barreno, pues el juez acaba de dar su resolución y consideró que Fiscalía no ha justificado la pertinencia o por qué no son suficientes la aplicación de otras medidas cautelares en este caso en concreto. Doctora Vintimilla, no obstante, centrándonos un poco y con el corto tiempo que nos queda lamentablemente, pero en el caso de hoy, la fiscal general Diana Salazar ha expuesto y ha dado lectura aparte de a la transcripción de esta conversación que se habría dado en un edificio en el norte de Quito entre los vocales y jueces de la Corte de Pichincha. Esto aparentemente en un contexto de supuestas presiones a los jueces. Sí, eso parte de la teoría del caso de Fiscalía. Fiscalía señala 43 supuestos elementos de convicción, de los cuales en su mayoría los 40 elementos son más que memorandos o oficios que no dan cuenta de nada. Los elementos claves de Fiscalía es la transcripción del audio, que no tiene una pericia con la que se puede determinar a quién pertenece qué voz y qué diálogo es de cada persona. Y sin embargo, Fiscalía dijo esto. Dice Maribel Barreno, cuando fue a discreción netamente de ella, no existe ninguna pericia como recalco para determinar esto. El testimonio de una supuesta testigo protegida que en el desarrollo de esta audiencia, en lo principal esta defensa demostró que ya ha faltado la verdad en varias ocasiones, con lo que no puede considerarse un testimonio probo ni adecuado dentro de la causa, y con el audio en sí, que también se ha identificado que tiene varias copias y se ha mutilado en diferentes situaciones, por lo que se duda de la eficacia y de la fidelidad de esta grabación. No obstante, no se ha negado y recordemos que la doctora Barreno en su momento en una comparecencia en la Asamblea Nacional tampoco negó que haya existido esa reunión. Creo que en eso estamos claros. La reunión existió la reunión el 2 de junio del 2022 y el diálogo finalmente se dio. La cotejación de voces me imagino que será ya parte de algún peritaje posterior y ya como parte de la instrucción fiscal. ¿Qué ocurrió en esa reunión? Porque la transcripción habla de algunos temas realmente graves respecto de presiones. Bueno, la pregunta no sería si es que se dio reunión o no, sino valga la redundancia, ¿se dio o no tráfico de influencias? Y la respuesta es evidentemente no. Ahora, yo no puedo hablar del contenido del audio porque eso hace referencia a voz femenina y en esa reunión también estuvo la doctora Maritza Romero. Entonces yo no puedo hablar de una conversación que se le puede atribuir a la doctora Romero o a la doctora Barreno. Ahora bien, es importante determinar que cuando la doctora Maribel Barreno fue llamada en primer lugar a la Fiscalía, le preguntaron acerca del 1 de junio, mas nunca quiso faltar a la verdad. Y ella contó, porque efectivamente quedó demostrado que sí hubo una reunión en el Consejo de la Judicatura el 1 de junio. E hizo referencia a ese tema. Posteriormente, ella no ha hablado acerca de los eventos del 2 de junio. Por lo tanto, no se puede determinar también cuál es la posición oficial y procesal de la doctora Maribel Barreno dentro del proceso. Se ha cuestionado también que ha presentado un documento notarizado que es una copia de su agenda personal, en la cual aparentemente el 2 de junio estaba en una sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura de manera presencial, cuando eso realmente no ocurrió, y eso fue precisamente uno de los motivos que expuso la fiscal dentro de la audiencia. La fiscal Barreno intentó
se ha dicho o se interpreta así, engañar a las autoridades diciendo que el 2 de junio estuvo en una sesión del Consejo de la Judicatura presencial, cuando en realidad estuvo desde las 9 de la mañana en la reunión con los jueces y el vocal Morillo. De hecho, asistieron inicialmente a una sesión del Consejo de la Judicatura de forma virtual desde la oficina de los hijos de Juan José Morillo. Bajo ningún punto se ha pretendido engañar a la Fiscalía. Lo que sí ha hecho Fiscalía es, parte de su campaña de linchamiento mediático, es alterar la realidad en varias circunstancias. Lo que se remitió, a lo que hace referencia a Fiscalía, es a una agenda. Lo que yo escribo, que tengo pendiente en la semana. Lo que hace referencia es al tipo de convocatoria. Y yo en audiencia le hice un ejemplo al señor juez. Yo anoté el día de hoy como audiencia Zoom y fui presencial. Y eso no significa que estoy cometiendo un ilícito. Lo que confunde Fiscalía es con una certificación, pero no hay en ningún momento una certificación que diga que Maribel Barreno acudió de manera presencial. Siempre se ha establecido que acudió de manera telemática. Lo que dice la audiencia, lo que dice la agenda es cómo estaba realizada la convocatoria. Y claro, cómo es la forma de actuar de Fiscalía con intimidación y amenazas, ya dijo que le iba a investigar al notario, cuando el notario lo único que certifica es si el documento es original o no, más no tiene por qué tener conocimiento de que si la doctora Barreno acudió de manera presencial o telemática al pleno del Consejo de la Judicatura. Bueno, y se habría confirmado que la doctora Barreno estaba con el doctor Morillo en esa reunión en el edificio de donde están las oficinas de los hijos de Juan José Morillo. No obstante, y quiero referirme con esto, lamentablemente, como le decíamos, nos cogió el tiempo en contra, pero aparte de la transcripción del audio, si esto ocurrió en junio del 2022 y en efecto la doctora Barreno, no me voy a referir al texto de la voz femenina, pero sí de una voz masculina que consta en la transcripción. Y ahí dice, incontrolable, pero ya le digo, Javier Muñoz está operando ya y está operando de una, les digo, Javier Muñoz, nos referimos al vocal del Consejo de la Judicatura, se está encargando de que él consiga no solo los 10, consiga 15 más, o sea, refiriéndose a votos en la Asamblea Nacional. En la parte final de esta transcripción dice, él está repartiendo cargos como notarías, está repartiendo cargos como jueces, está viendo que va a haber un concurso de la Corte Nacional de Justicia y que obviamente ahí les va a poder dar espacios a la gente que debe ser. Ahí la voz femenina dice, él es uno. No vamos a determinar si la voz femenina corresponde a la jueza que estuvo presente o a la doctora Barreno, pero no es un tema suficiente para que eventualmente la doctora Barreno haya salido de esa reunión a denunciar estas intenciones de estos repartos de notarías, reparto de cargos de jueces, hablando del concurso de la Corte Nacional de Justicia. No hay nada que dé cuenta de reparto de notarías y de reparto de jueces. Y mal haría yo en referirme a un diálogo de una voz masculina, porque puedo entorpecer en la defensa técnica de las otras personas que son procesados. Lo que no se ha tomado en cuenta, y con lo que usted me dice es totalmente válido, si es que se hubiera determinado la existencia o la posible existencia de un delito, le aseguro que Maribel Barreno lo hubiera denunciado. Pero jamás se puede establecer la conducta como un tráfico de influencia, a diferencia de la testigo protegida, la doctora Maritza Romero, que al decir de ella sí dio cuenta de un supuesto delito, pero no denuncia y pretende pasar la responsabilidad al doctor Iván Saquicela, aduciendo que era el jerárquico superior, cuando este a su vez estaba suspendido en sus funciones. Eso sí es algo de por qué preguntarse. ¿Y por qué ahora la persona, la doctora Maritza Romero, que en un inicio estuvo en calidad de investigada, se ha venido beneficiando de este proceso con medidas de protección que le han dado una carta abierta para evitar sanciones disciplinarias por parte del Consejo de la Judicatura? ¿Y por qué Fiscalía, que debería actuar con objetividad, no le ha llamado a rendir versión al doctor Iván Saquicela y al doctor Virgilio Saquicela en la causa? Doctora Vintimilla, bueno, eso sería de preguntarle a la fiscal y a la fiscalía que está llevando adelante este proceso. Con esto quiero cerrar, doctora Vintimilla. ¿Cuál va a ser su posición de aquí en adelante? ¿Van a insistir en negar sobre el contenido de la reunión, de esta transcripción, de este diálogo que consta en audio y en transcripción? Nosotros nos vamos a acatar a todas las pericias y a todos los elementos que conformen parte del proceso fiscal.
Una vez que se evacúen las diligencias, que Fiscalía también nos ha negado, porque esta defensa técnica ha solicitado en varias ocasiones ciertas diligencias de Fiscalía, nos ha negado, nos pronunciaremos al respecto. Pero por lo pronto, y les soy honesta, no puedo referirme o a decir esto sí dijo Maribel Barreno o esto no dijo Maribel Barreno, cuando no tenemos una pericia que nos indica a qué se atribuye o a qué diálogo se atribuye la voz de Maribel Barreno. A usted como profesional del derecho, ¿le parece escandaloso que se hable en una reunión de estas, que se hable de reparto de notarías, reparto de cargos? Yo no considero que se hable de reparto de notarías, considero que puede ser, y de hecho hemos analizado y conforme al audio y a la transcripción, hay ciertas situaciones en las cuales están descontextualizadas. Por lo tanto, cuando nosotros solicitamos las pericias que aclaren estas situaciones, vamos a poder referirnos a eso. Consideremos que estamos recién en una etapa de instrucción fiscal, donde tenemos 80 días para solicitar que se evacúen ciertas diligencias. Estaremos igual dando seguimiento a este caso. Seguramente saldrán algunas cosas adicionales respecto de este audio y nuevamente ya con un poco más de tiempo le vamos a convocar para una entrevista un poco más detenida, doctora Vintimilla. Claro que sí, encantada y en las órdenes. Gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Ha sido la abogada Dolores Vintimilla, abogada de Maribel Barreno, la vocal del Consejo de la Judicatura, es una de las procesadas en este denominado el caso Vocales. 2 vocales del Consejo de la Judicatura y un juez de Pichincha procesados por presunto tráfico de influencias.